El título de nuestra lección número 7 es Misión en favor del prójimo. Y el propósito de la lección de esta semana es ayudarnos a entender que no es suficiente tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios y decir que amamos a Dios si no lo llevamos a la práctica. Y la única manera de practicar el amor de Dios es amando a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque nuestro amor por Dios se refleja en amar a nuestro prójimo, pero no solamente de labios por fuera, sino con hechos. Así que si usted y yo queremos tener una vida cristiana práctica, pues te invito a que me acompañes en el repaso de nuestra lección hasta el final. Comencemos entonces con el desarrollo de nuestra lección en la parte del día domingo, que lleva por subtítulo La gran pregunta. En San Lucas capítulo 10, verso 25 dice así: En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Qué pregunta tan interesante, ¿verdad que sí? Pero aún más interesante es de quién fue la pregunta. Y San Lucas nos dice que fue de un experto o un doctor en la ley. Es decir, fue de una persona que se había preparado en las mejores universidades de su época. Por lo tanto, era una persona que tenía un conocimiento profundo de la palabra de Dios. No era un ignorante. Podríamos decir en nuestra época, un pastor con un doctorado en teología o cualquier pastor de cualquier denominación que haya ido a las mejores universidades de teología. Sin embargo, el texto bíblico dice que se acercó para probar a Jesús y le hizo la pregunta. Aquí tenemos tres lecciones para nosotros. En primer lugar, nosotros como conocedores de la palabra de Dios podemos estar tan perdidos como este hombre. ¿Por qué? Porque usted y yo muchas veces usamos nuestro conocimiento de la palabra de Dios para humillar a nuestros propios hermanos o hablar mal de nuestra propia denominación. O también a veces usamos nuestro conocimiento para criticar o para atacar a otras denominaciones. Por lo tanto, un conocimiento así, delante de los ojos de Dios, nos sirve. En segundo lugar, hay personas que se acercan a nosotros para humillarnos, para ridiculizarnos o simplemente para probar qué tanto conocemos la palabra del Señor. O número 3, podemos aprovechar como Jesús y darles una buena lección basado en la palabra del Señor. Por lo tanto, tú y yo hemos sido llamados por el Señor para poder ayudar a nuestro prójimo a encontrar respuesta a sus preguntas. Y el texto bíblico dice que la pregunta de este hombre fue: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hoy día hay personas que tienen la misma pregunta: ¿cómo encontrar el camino a la vida eterna? Y eso es precisamente lo que el Señor quiere que hagamos, que seamos canales de su palabra hacia nuestro prójimo. Y eso es lo que vamos a ver en la parte del día lunes. Y el subtítulo es El método y la respuesta de Jesús. Observen lo que Jesús respondió en el versículo 26. Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Sabes, no es necesario que comiences a atacar a las personas por lo que creen o a nuestros propios hermanos, nuestra propia denominación. La mejor manera, el método que usó Jesús para responder al doctor de la ley fue: ¿qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas? En otras palabras, hay que llevar a nuestros prójimos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya tiene la respuesta. Ese fue el método de nuestro Señor Jesucristo. Le hacían preguntas, Él regresaba las preguntas para que las mismas personas encontraran respuestas
a sus preguntas en la palabra del Señor. Qué maravilloso es Jesús. Es de esa manera que tú y yo podemos ayudar a nuestro prójimo si realmente los amamos. Ahora, Jesús conoce el corazón de cada persona, las intenciones buenas o malas. Tú y yo no podemos conocer la razón de las personas, por qué hacen esas preguntas. Pero Jesús, que sí sabe, Él nos va a poner a través del Espíritu Santo la mejor respuesta a las personas, con el único fin de que puedan encontrar el camino de la vida eterna, porque eso es el anhelo de cada persona. Por lo tanto, mi apreciado, aprendamos de Jesús a responder con la palabra del Señor. En la parte del día martes, que lleva como subtítulo heredar la vida eterna. En el versículo 27 dice: como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Mis apreciados, es impresionante nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Él elogia a este hombre? Lo felicita y le dice: buena respuesta, has contestado muy bien. Ahora, si tú sabes que debes amar a Dios y amar a tu prójimo, bien, haz eso y vas a hallar la vida eterna. En otras palabras, mi apreciado que me escuchas, para alcanzar la vida eterna, usted y yo necesitamos llevar nuestro conocimiento a la práctica. De lo contrario, vamos a estar perdidos como este hombre. Por eso, Santiago capítulo 5, verso 14 en adelante dice así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice: que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. En otras palabras, la única manera que nuestra fe sirva es que le extendamos la mano a nuestro prójimo, atendiendo sus necesidades. Ahora, en la parte del día miércoles, amar a los demás como a uno mismo. En San Lucas capítulo 10, verso 27 dice: como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sabes, usted y yo, que nos amamos a nosotros mismos, compramos ropa, comida y hacemos todo lo posible para que nuestro cuerpo esté bien. Eso es lo mismo que vamos a hacer con nuestro prójimo. Así que si amamos a Dios, vamos a estar dispuestos a amar a nuestro prójimo y vamos a extenderle la mano. Así como nuestro Padre Celestial no solamente nos ama de labios por fuera, no solo nos gritó desde el cielo que nos ama, sino que Él dio su Hijo amado por nosotros y vino a este mundo y murió por ti y por mí. Es decir, el amor es acción, es demostrar. Yo te invito a que podamos buscar a una persona que necesita nuestra ayuda económica, alimento o no sé, techo, ropa, lo que sea, que podamos brindarle la mano ahora. ¿Por qué? Porque solamente la fe con obras delante de los ojos de Dios sirve. Ahora, llegamos a la parte final de nuestra lección. Versículo 29. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Este hombre sabía perfectamente quién era su prójimo y sabía perfectamente que la única manera de que él pudiera encontrar la vida eterna era practicando el amor. Pero este hombre quería justificarse al preguntar: ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús comenzó a contarle la parábola del buen samaritano.
donde Jesús dijo que un hombre bajó de Jerusalén hacia Jericó y cayó en manos de hombres malvados, ladrones. Dice que le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Entonces dice el texto bíblico que allí apareció un sacerdote donde estaba aquel hombre tirado, medio muerto. Dice que lo vio, pero pasó por un lado y se fue. Después pasó un levita, dice el texto bíblico, lo vio, hizo lo mismo, dio la vuelta y se fue. Pero después dice el texto bíblico que apareció un samaritano. Y ese samaritano dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Entonces Jesús le hace la pregunta al experto, al cristiano, al que conocía las escrituras, al que se jactaba, que guardaba los mandamientos de Dios y que amaba a Dios, que amaba a su prójimo, pero era un hipócrita. Entonces Jesús le hace la pregunta y le dice, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Oh, mi apreciado que me escuchas y mi apreciada hermana, nuestro conocimiento no sirve de nada si no lo llevamos a la práctica. De nada sirve decir que amamos a Dios si no le extendemos la mano a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es aquella persona que nos necesita urgentemente. Ese es nuestro prójimo. Por lo tanto, cuando usted y yo le extendemos la mano a aquellas personas que nos necesitan, pues estamos reflejando nuestro amor por nuestro Padre Celestial. Así que, mi apreciado que me escuchas, si hasta aquí usted y yo hemos vivido un cristianismo falso, es tiempo de que usted y yo nos levantemos y comenzamos realmente a poner en práctica lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y no seamos como este hombre que solamente tenía conocimiento, pero estaba perdido en su conocimiento. No seamos como el sacerdote y el levita, que eran líderes en el pueblo de Israel. Ahora, el samaritano se compadeció, hizo todo lo que el Señor demanda hacer por amor al prójimo, pues dice el Señor que ese sí es el que hizo misericordia, el que se compadeció, el que le extendió la mano a su prójimo. Entonces, mi apreciado que me escuchas, el desafío que tenemos para esta semana es: comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente de ti, o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Haz una lista de por lo menos 3 nombres de tus conocidos no adventistas. Identifica sus necesidades emocionales, físicas, sociales y considera cómo puedes suplir personalmente esas necesidades. ¿Qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante la próxima semana? Así que tenemos este desafío. Busquemos 3 personas, oremos, sean adventistas o no adventistas, pero que nos necesitan, sea emocional, espiritual, materialmente, y extenderles la mano. ¿Y de qué manera la vamos a hacer? Pues de la mejor manera que usted y yo podamos, de lo que está a nuestro alcance. Así que, mi apreciado, hemos aprendido en la lección de esta semana que la teoría no sirve si no se lleva a la práctica. La fe sin obras es muerta. O Dios quiere que usted y yo seamos cristianos que verdaderamente vivamos lo que hemos conocido de la palabra del Señor. Así que practiquemos el amor, no de labios, sino con hechos. Muchísimas gracias, mi apreciado, por haberme acompañado en el repaso de nuestra lección de esta semana. Pero no te olvides apoyarnos con tu like, con tu comentario aquí abajo y con compartir nuestros videos en tus redes sociales.
ya que de esta manera YouTube hace que nuestro canal sea uno de los canales importantes en YouTube, porque cada like YouTube pues recomienda nuestro video y es cuando llega a más personas y más vistas, y así va creciendo y también los comentarios. Así que de corazón te pido que me apoyes y juntos crecer en la gracia de nuestro Padre Celestial y prepararnos para su segunda venida. Así que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios pueda bendecir todo lo que toque en tus manos durante esta semana. Bendiciones, nos vemos en la próxima lección.